Voy a hablar de lo que es el movimiento organizado. Voy a hablar de aquellas mujeres lesbianas que en un momento dado han decidido organizarse y formar parte de muy diferentes maneras de ese movimiento social, político, reivindicativo y, como digo, revolucionario, ¿vale? Las mujeres lesbianas, sobre todo todas las que hemos decidido aunar nuestro esfuerzo al movimiento mixto, lo hicimos en un momento dado y voy luego a explicar las razones, nos sentimos, yo me siento muy contenta de venir de donde vengo como mujer, y es una casa ideológica a la que no voy a renunciar nunca, jamás. Yo vengo del movimiento feminista, pero le digo a todos los chicos que se han quedado con la falsa idea del feminismo, que el movimiento LGBT es un movimiento por la libertad sexual, por la liberación sexual, ¿vale? Y por ende es un movimiento heredero del movimiento feminista. El primer movimiento a lo largo de la historia que empezó a trabajar, ya sabemos que por otros aspectos, más relacionado con lo que era la libertad, el control de tu propio cuerpo, por supuesto relacionado a la situación de esclavitud a la que estaba condenada la mujer por el simple hecho de serlo, y pasaba por el control de su propio cuerpo, y en ese sentido tuvo que abrir todo un discurso feminista en torno a lo que era la libertad sexual, el poder disponer de tus apetencias, etcétera, etcétera. En ese sentido voy a hablar de eso, de las mujeres que a lo largo del movimiento LGTB hemos decidido, como mujeres feministas, lesbianas feministas, sumar nuestro grano de arena. Porque a todas las que estamos aquí nos hemos oído hartar hasta la saciedad de oír hablar de la historia del movimiento LGTB, de que empezó en Stonewall, de que esa historia como muy de pincelada grande, donde las pequeñas diferencias, que es la grandeza de nuestro movimiento, porque es la suma de nuestras pluralidades, diversidades, ha hecho que se vaya perdiendo el conocimiento interno entre nuestras diferentes realidades de nuestra propia realidad. Y la ignorancia separa, no une. Las lesbianas hemos oído la historia del movimiento LGTB muchísimas veces, pero muy pocas veces los gays han oído la historia de las lesbianas dentro del movimiento LGTB. Y el porqué de nuestros porqués, el porqué de nuestros roces, el porqué de nuestras harturas, el porqué de no podemos ir a trabajar a determinados espacios. Y es importante que nuestros compañeros oigan los porqués, porque la educación machista y patriarcal que hemos recibido, la hemos recibido todos y todas, y nuestros compañeros gays también. Y en ese sentido, digo, somos sociedad civil, y voy a hablar del movimiento organizado de las lesbianas a lo largo del movimiento LGTB, y me voy a centralizar en España. Me van a tener que perdonar las compañeras de Cataluña, porque quizás es la historia más desconocida para mí. Es decir, estoy convencida que cuando me oigan todas las historias les va a sonar, porque son muy parecidas en todos sitios, pero quizás por esa forma de que siempre se ha trabajado en Cataluña de forma más aislada a lo que es el resto de, como decía, del Toro, hemos tenido menos contacto, menos redes, y yo personalmente soy de una generación donde ya el contacto ha sido prácticamente ninguno, porque ya no había foros de encuentro dentro del movimiento feminista hasta hace muy poco tiempo, otra vez en Granada. Entonces, decir primero que yo me autodefino políticamente, ¿de acuerdo? He dicho dónde voy a contextualizar toda mi charla. Yo me defino políticamente como lesbiana feminista, ¿vale? Y para mí ser lesbiana feminista es una identidad política, ¿vale? Yo no estoy definiendo con ella ni mis gustos sexuales, ni mis apetencias, ¿vale? Soy de las que ya hace muchos años, y tengo aquí alguna compañera de las que decía que uno puede sentirse lesbiana, puede estar lesbiana, puede ser lesbiana, es decir, el lesbianismo se puede vivir desde muchos prismas, y yo hace mucho tiempo que, si me tengo que analizar personalmente, no me autodefiniría personalmente como lesbiana. Ahora sigo defendiéndome política y socialmente como lesbiana feminista, porque para mí estoy hablando de una identidad política, y para mí, ya adelanto un poquito, decir que mantener las identidades políticas hoy por hoy es necesario.
Lo digo frente a otros discursos muy nuevos, muy teóricos, donde ahora nos tenemos que deconstruir, los géneros ya no importan, las identidades. Para mí, dándole todo el valor que le doy a ese movimiento como un movimiento teórico, intelectual, que nos sigue haciendo cuestionarnos cosas, creo que las identidades siguen siendo muy necesarias como forma de elaborar un discurso para estar en las agendas políticas y para poder hacer un trabajo social, político y revolucionario. En ese sentido, yo personalmente me definiría, como les digo, como una disidente del sexo. Eso es lo que realmente soy. No me quiero encasillar ni que me encasille nadie, jamás con nada. Ahora, esto no puede ser mi discurso político, ¿de acuerdo? Este puede ser el discurso político que yo vierto aquí entre amigos y amigas como me siento. Pero si mañana voy a televisión española en prime time, yo no voy a decir esto que acabo de decir aquí. Soy de Siria Chacón, tocará ser abogada, tocará ser secretaria, tocará ser una de las RADES, tocará ser alguna de las cosas, pero diré que soy lesbiana, feminista. ¿De acuerdo? Voy metiendo cuñitas por ir al final a lo que quiero ir, ¿no? En ese sentido, para mí la identidad política es importantísima hoy por hoy, y las lesbianas tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo porque esa identidad, ¿no?, se pierda como discurso político propio. Me parece importantísimo. El movimiento LGTB, como todos sabemos, en España arranca con una primera manifestación. Estoy en la cuna del movimiento LGTB en España. Arranca con una primera manifestación en Barcelona, donde muchos ya están aquí diciendo que allí estaban, y vamos a analizar la realidad, ¿no? En aquella primera manifestación se venía obviamente de muchos años de una situación política la que era, trabajando en la clandestinidad, y aquella primera manifestación, lo recordarán, llevaba un lema, era la derogación de lo que era la lucha más evidente, que era en aquel momento la ley de peligrosidad social y de rehabilitación, social. ¿Había mujeres en aquella manifestación? Sí, las había. Primero, había muchas mujeres travestis, transexuales, del ámbito de lo trans, porque eran las que no tenían nada que perder, ya estaban en la calle. Han estado siempre al frente de todas nuestras luchas. Por eso a mí estar acompañada siempre en una mesa de una mujer trans, para mí es siempre un motivo de orgullo, porque fueron las primeras que estuvieron en la calle por todos, por nosotras, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, y por los hombres gays también. Por eso siempre nuestra silla para ellas, las primeras. Y las mujeres, por supuesto que sí, porque siempre las mujeres, por nuestra educación, por una serie de cosas, siempre han sido nuestras grandes aliadas, al margen de que fueran LGTBHI y todo lo que nos quepan en el tintero. Siempre fueron nuestras grandes aliadas. Arranca el eje, pero había mujeres organizadas dentro de ese movimiento. Pues no, había muy pocas. Primero porque era una lucha que directamente, lo que era el objetivo de la lucha en aquel momento, poco nos tocaba. El Estado nos controlaba a las mujeres en esa época, había una ley que nos reprimiera, no hacía falta, ya la teníamos en casa. El aparato de represión era la familia. Esta es la gran parte oculta de nuestra historia. Invitarles a todos y a todas a leer un libro maravilloso de Beatriz Gimeno que se llama Mi cuerpo era su oso. ¿Lo he dicho bien? Mi cuerpo era su oso, creo que sí. Es una maravilla donde cuenta de forma novelada precisamente cómo funcionaba la represión. Sabed aquí que los compañeros están por